Buenas tardes, ¿qué tal están en este jueves 6 de marzo? Estamos a puntito de coger el fin de semana que tenemos ganas después de esta semana de dana, de tormentas, de lluvias, que no estamos muy acostumbrados por esta zona, ¿verdad que sí? Les cuento que tenemos esta tarde aquí en Viva la Gente, tenemos la sección Gente Valiente, con un valiente, él es Pedro Puig, de Navegatel, que nos va a contar pues cómo empezaron sus proyectos previos y cómo empezó Navegatel, que les digo que tiene un testimonio fantástico que no se lo pueden perder. Pero también vamos a conocer a José Jiménez Carpinteros, están ahora la segunda generación, nos van a contar un poco cómo va todo, cómo trabajan y sobre todo también conocer esa perspectiva de futuro que tienen. Y también saben que estamos en esta semana feminista, así que hoy le damos voz al Instituto Victoria Kent, al ciclo de igualdad de género, que cumplen 10 años ya desde su puesta en marcha. Mañana tienen un evento por la tarde para celebrarlo con mesas redondas y hoy estará con nosotros Rebeca Moreno, que es una de las profesoras del ciclo de igualdad de género. Así que, como siempre, les invito a que se queden este ratito con nosotros. Y seguimos en este jueves aquí en Gente Valiente. Como saben, es este espacio donde nos gusta destacar los proyectos valientes que hay detrás de las empresas, la parte que no se conoce normalmente. Pues hoy vamos a conocer un poquito más esa parte desconocida de Navegatel con Pedro Puig, su gerente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Bueno, cuéntame, Navegatel ahora pues la conocemos, una empresa que se está adaptando incluso también al paso del tiempo, ¿no? A la evolución también de las tecnologías, porque principalmente, bueno, dime tú realmente qué es Navegatel, pero te quería decir incluso que os habéis adaptado ahora con todo el tema de la inteligencia artificial. Efectivamente, nosotros nacimos en el año 2000 a raíz del sector de las telecomunicaciones, en la liberación del sector y bueno, empezamos siendo distribuidores de empresas como Retevisión, Afinalia, Amena, todas aquellas empresas que, suena muy que vintage fueran... todo eso ya, ¿eh? Eso fue, pero fueron los comienzos, fueron Sí, los sí. comienzos. Y bueno, pues un poco hemos ido evolucionando porque de ahí pues pasamos a convertirnos en operador, empezamos a comprar y vender minutos, ya éramos un operador que revendía el tráfico de telefonía, en aquel entonces el precio por minuto se pagaba, luego nacieron las tarifas planas, uno pagaba una tarifa plana y tenía todas las llamadas incluidas, ¿no? Pero eso era Estoy como... hablando del año 2000, 2001... Sí. Cuando empezamos ya casi todas las personas a tener teléfono móvil, pero claro, sí que es verdad que en el 2000 aún todo el mundo no tenía. Ahí empezó Sí, un poco la el boom. revolución, el boom, donde entró Amena en la telefonía móvil, que empezó bastante fuerte, donde estaba Airtel, no sé si Sí, recuerdas, claro. y entró dando tarifas. Esas tarifas regalaba terminales, no sé si te acuerdas, los Alcateles esos Alcatel, que era. yo lo tuve. Claro, creo que lo hemos tenido todos. Sí. Y bueno, la verdad es que fue evolucionando, porque luego ya entró el Nokia 8110, y al final era el reclamo, porque era una novedad. Era esto de poder tener tu propio móvil, que no era un cacharro grande cuando se inventó, que era un aparato un poco grande y eran de coche, sino que lo podías llevar en el bolsillo. Eso fue una revolución. ¿Y cómo fue el decidir? Porque si fue Navegatel también empezó a despegar en esa revolución, digamos, tecnológica de los teléfonos móviles y todo, pero esto vendría de un proyecto previo antes. A ver, ¿Cómo está vinculado Pedro Puig a todo esto? Esto es muy gracioso. Yo en el año 98 me dedico a las telecomunicaciones como intermediario o comercial, agente independiente de una empresa que era American Telecom. Y en el año 2000, por situaciones personales, decidí irme a Tenerife. Y bueno, fui a Tenerife, me contrató una empresa en Tenerife para vender Amena, solo exclusivamente. Habían allí como 20 comerciales. Yo iba con una sed de trabajar tremenda, porque encima iba porque una situación de pareja y quería demostrar que yo no iba a ser un mantenido. Y al final esa empresa, que yo era un comercial como agente autónomo, pues me convertí en el gerente de esa empresa, ¿no? Los dueños depositaron la confianza en mí, los dueños eran de Algeciras, y bueno, pues yo dirigí esa empresa. Lo primero que hice fue largar a los 20, porque yo producía más que los 20, por lo tanto, algo estaba fallando. Y bueno, hice un equipo de gente muy, muy bien, y fue cuando yo dije, bueno, lo estoy haciendo para otro, ¿por qué no lo hago para mí? Y así empezó entonces la idea. Sí, y pedí 1 millón de pesetas prestado,
Porque Las pesetas. Bueno, ¿Pediste pesetas? sí, porque eran pesetas. Eran pesetas, hasta el 2002 creo que no cambió, Sí, ¿no? sí. Entonces pedí 1 millón de pesetas prestado con un socio allí, que era un amigo de allí de Tenerife, que nos habíamos conocido en un viaje en Chipre y, bueno, unas amistades Casualidades que... de la vida, ¿no? Sí, Que al final... y entre los dos montamos Navegatel, y Navegatel Entonces, nació... ¿Navegatel nació en Tenerife? Sí, yo de Elche, pero el nombre se generó en Tenerife, la primera sociedad se hizo en Tenerife y posteriormente, nada, a los pocos meses se hizo en Elche. ¿Vale? Ya en el 2001 se hizo en Elche. En el año 2000, en diciembre, se creó la marca Navegatel, o sea que la marca Navegatel en diciembre de este año haremos 25 años. 25 años, o sea que La ahora mismo marca. el aniversario de la marca. La marca. ¿Cómo Luego nació el nombre de la marca? ¿Perdón? ¿Cómo nació el nombre de la marca? Pues mira, estábamos tomando un café, mi ex socio y yo, y con nuestras mujeres, y empezamos a decir una cantidad de barbaridades que bueno, pues... Así sale, ¿no? Sí, Realmente, claro. Al que final uno pone la primera sílaba de un apellido, el otro pone de otra, y al final alguien saca ahí, ¿y por qué no Navegatel? Ya está. No hay más que hablar. No hay más que hablar, ¿no? Exacto. ¿Te gustó? Y sí, nos gustó y bueno, la sociedad la creamos y el nombre lo patentamos, claro. Lo patenté yo, porque la idea todo partió de mí y por eso mantengo el nombre. ¿Y no teníais esos miedos, desafíos, incertidumbres? Era el auge de los teléfonos móviles, pero todo esto iba a avanzar. Te voy a contar porque es que es muy gracioso, porque empiezas como distribuidor, pero dices, yo quiero dar un paso más allá. ¿Cómo lo tengo que hacer? No lo sé. No lo sabía. Y tú sabes que en Tenerife, pues bueno, depende mucho del tema de los vuelos, y yo dije, pues yo tengo que coger un vuelo, me voy a Madrid una semana, y yo en una semana me tengo que convertir en operador. Porque esto de ser intermediario no, tiene que ser Navegatel, la propia marca, que venda al cliente final, que sea el que le haga la oferta, que sea el que le facture, que sea el operador. Y me fui a Madrid, efectivamente. ¿De formación? No sé, ¿tú has visto la película Pepe Vente a Alemania? No. Bueno, pues es Paco Martínez Soria que coge una maleta y se va a Alemania. Claro, sí, ¿vale? Y no sabe realmente a qué va. Sí. Va a buscar, ¿no? A buscar, que luego, la película es que luego encuentra chavalas y eso, no es mi caso, no es mi caso. Sí. En mi caso Sí que sé cuál es, es, claro. en mi caso es que yo iba a convertirme en operador sin saber cómo. Y bueno, pasando por la M30, vi un edificio enorme que ponía arriba BT, que era British Telecom, y dije, este es mi sitio. Y me presenté allí y forcé conocer a una persona, porque no conocía, yo tenía bastantes dotes de formación, porque yo estaba bastante formado en ventas y en aquel entonces era bastante bueno. Ahora he perdido un poco, pero sí. Pero más experiencia, ¿no? Pedro? Claro, De la pero vida. era muy joven, era joven, ¿eh? Te estoy hablando de hace 25 años. 25 años. Y bueno, efectivamente salió un señor que le dije yo, a este señor le tengo que preguntar, tengo que llamar la atención, llamé la atención del señor y le dije, pues, tirando unas llaves al suelo, que el señor se las cogió y yo, qué amable, mire, ya que está usted aquí, mira, estoy preguntando porque estoy buscando el departamento de reseller, de reventa, porque yo tengo una empresa y me gustaría, y dice, es mi área. Me dejó, dije, he dado con la persona, o sea, era el director del área de revendedores. Pero esto fue una suerte tremenda. Se llama Juan Antonio Llamazares, amigo mío personal, que desde hace 25 años de aquello. Ajá. Y él me abrió las puertas, donde empecé a conocer British Telecom, luego ellos me ayudaron a conseguir algún otro operador, porque no puedes tener todo el tráfico en un operador. Luego ya me metí en gente a buscar tecnologías para poder el tráfico derivarlo por un lado y otro. Tienes que contratar en Intersion primarios para que entre el tráfico por un lado, para que salga. Todo eso fui autodidacta y lo aprendí solo porque no soy ingeniero en telecomunicaciones, pero yo hacía los proyectos y los firmaban los ingenieros. Al final, porque es un mundo tan bonito de las telecomunicaciones, como me ha gustado tanto, que me ha apasionado. O sea, yo no tenía vacaciones, yo me venía de vacaciones. ¿El trabajo era tu hobby? Claro, me venía a Elche de vacaciones y resulta que Elche tenía también oficina. Entonces, venía a trabajar. Cuando ya me vine a Elche, que fue en el 2007, me iba a Tenerife de vacaciones, pero a trabajar también. O sea, en realidad, lo que hice fue, bueno, disfrutar mucho de mi trabajo. Y todo fue andando detrás una de otras y empezó a salir los routers. Bueno, ¿te acuerdas que el primero, el acceso a internet era 56K con un dial-up?
donde cuando conectabas el teléfono no podías... No podías claro. llamar por teléfono, cosas así, o sea, se te paraba internet, Eso, ¿no? eso. Si llamabas por teléfono se paraba internet y si tenías internet no sonaba Eso el teléfono. Y luego entró la red SI, luego entró la DSL y entraron los routers Wi-Fi. Y eso fue también una revolución que yo supe aprovechar, porque yo dije, igual que se puede dar internet vía radio en un interior, como pueda ser con el Wi-Fi del router, ¿por qué no generar Wi-Fi exterior en zonas rurales para llegar a sitios donde no tienen internet? Hecho ya, así fue. Yendo a ferias, buscando equipos, encontré los equipos y Navegatel fue el primer operador que, por lo menos en la zona de Levante, que fue el primero que hizo el despliegue de WiMAX, que se llamaba, que era acceso a internet vía radio en zonas rurales. Y eso fue el año 2002, finales aproximadamente. Bueno, entonces fueron 2 años fue fantástico. fantásticos, pero con un ritmo frenético, ¿no? Con un ritmo frenético. O sea, era día y noche y vivía para ello y por ello. Claro, todo no es de color de rosas, también tengo que decírtelo. Aquí hay muchos altibajos, el tema de personal, el tema de técnicos. Nosotros piensa que de dedicarnos solo a servicio, a solo comerciales y el operador era el que mantenía al cliente, a nosotros tener que tener la propia atención al cliente, el propio departamento de facturación, todo el scoring. El scoring éramos nosotros los que teníamos que buscar si podíamos darle servicio a una empresa determinada porque tenía unos consumos que, fíjate, cualquier problema económico que nos pudiera generar cualquier empresa nos podría hundir porque estábamos empezando. Y la verdad que eso lo supe gestionar, bueno, lo supimos con mi equipo, evidentemente, lo supimos gestionar bien y seguimos avanzando y bueno, después de operador, después de todo eso, pues dije, hasta aquí, esto es mucho estrés. Tengo que tomarme la vida un poco más relajada. Ajá. Me apunté a la universidad a hacer la carrera, que ya con 35 años, o sea, una cosa así un poco de locos, pero eso me abrió la puerta a que Antonio Verdú, el catedrático de empresas que hay en la Universidad Miguel Hernández, me dijo, oye, tú podrías ayudarme, ¿no?, a dar clases en un máster que tengo de dirección de empresa. Y al final hice un sueño realidad, ¿no?, que era el ser un poco docente, y durante unos años estuve de colaborador en ese máster en la universidad, bonito, ¿no? que fue una experiencia fantástica. De hecho, bueno, no quiero decir, si me buscas en YouTube, aparecen mis charlas y la verdad es que fue muy, muy gratificante. Claro, en la universidad iba con chiquitos de 18 años y yo ya tenía 35, los chiquitos sacándose el carnet, yo llevaba ya mi gran coche, o sea, generaba ahí un choque que los propios profesores decían. ¿A las paellas de la universidad no ibas? Eso es lo único que no, eso es lo único que no, pero porque yo estaba casado y tenía hijos. Si hubiera estado soltero y sin hijos, sí, ¿no? Claro. Y bueno, y desde hace 5 años aproximadamente, bueno, en el 2017 decidí quitarme todo eso y empezar a ser, pues, una vida más tranquila. ¿Cómo se hace eso? Eso, pues vendiendo la empresa, y luego vuelves a montarla de cero, pero de diferente forma. Ya sin tantos trabajadores, ya éramos solo 2, 3. Empecé otra vez a ser distribuidor de otros operadores. Empecé como distribuidor de MásMóvil y he sido durante varios años uno de los distribuidores que más ventas realizaban en España. O sea, pero continúa la misma marca, Navegatel. Sí, con Navegatel continúa porque es la empresa, es el nombre comercial y ofrecíamos servicios de MásMóvil. Luego incluimos más operadores y bueno, hasta el día de hoy, que hace 4 años incorporamos dentro del sector pues el marketing digital. Y bueno, pues ahí hay otros frentes abiertos, ¿no, bueno, Pedro? ahí estoy teniendo, bueno, ahí he aprendido a cómo hacerlo bien y cómo hacerlo mal. O sea, es un mundo frenético donde cada día va mucho más rápido, donde empezabas antes a que uno lleve redes sociales, ahora resulta que el influencer es el que te va a dar más
más visión, desde que ahora hay programas que te hacen todo, tú solamente tienes que programar las zonas, las veces que quieres salir. Nosotros tenemos ya programado para 3 meses delante, ya tenemos la Semana Santa ya toda programada de todos nuestros clientes, qué es lo que va a salir, qué es lo que... O sea, ha avanzado todo en 4 años muchísimo. Y desde hace año y medio aproximadamente nos hemos metido en inteligencia artificial, para más INRI. Todo esto viene también provocado porque he sabido aprovechar la oportunidad, ¿no?, de la subvención europea, del KIT Digital, el KIT Consulting, donde entramos como agente digitalizador, también como agente de consultoría en inteligencia artificial. Y lo que empezamos viendo en el 2017, 2 o 3 personas, que yo quería una vida tranquila, pues ahora somos 15. Y es que, claro... La tranquilidad no va contigo, Pedro. No, ¿sabes qué pasa? Que me siento mejor así. Por un lado dices, jolín, qué responsabilidad, porque al final esto es una responsabilidad, porque ¿cuál es mi misión ahora? Mi misión es que todos cobren. Y para eso, pues tienes que provocar ello. Y la misión de ellos es poner su granito de arena para que los clientes estén satisfechos. Al final tenemos que hacer un conjunto, ¿no? Es muy importante la labor de los trabajadores, evidentemente, y yo creo que los trabajadores sin mí pues lo harían en otra empresa, pero no en la mía, ¿no? O no saldría tan bien como nos sale a nosotros. Y yo creo que sin ellos tampoco podría haberlo hecho. Por lo tanto, yo no tengo nada más que agradecer al equipo que tengo, que es fantástico. Sí es cierto que hoy en día esto va avanzando en la inteligencia artificial. Nosotros hemos desarrollado algún software y alguna plataforma en inteligencia artificial para nuestros clientes. Hemos uno propio que hemos desarrollado, que es el Navigatime, que es el control horario, que esto es algo que va a exigir el gobierno a todas las empresas, en vez de hacerlo en papel, que sea en digital. Hemos desarrollado nuestra propia aplicación para poderla comercializar y para que incluso... se pueda revender. Si quiere alguien utilizar la marca blanca, pues también la puede utilizar en marca blanca. Y bueno, pues esto me siento muy orgulloso de ello, porque esto es como un niño. Sabes que no tienes nada y de repente tienes una cosita muy pequeñita y conforme va creciendo, y mi hijo ya tiene 21, ¿no? O sea, le doy el mismo sentimiento a mi hijo como a la creación de un software, ¿eh? Fíjate hasta qué punto esto yo creo que es porque somos personas muy emocionales, ¿no? Que nos emocionamos. Bueno, es que si no hubiera sido por esa emoción, seguramente no te hubieras enfrascado en ese proyecto con esa valentía en su día. Bueno, Pedro. Al final es que yo vengo un poco de familia que son empresarios, menos mi padre, pero mis abuelos sí, ¿no? Mi padre se ha dedicado toda la vida a notarías. Yo soy hijo de los Puig de las notarías, que han sido todo en Elche una institución, porque los 5 hermanos se dedicaban a lo mismo y estaban cada uno repartido en una notaría, pero mi abuelo, por ejemplo, sí tenía un hotel en Crevillente, mi otro abuelo tenía una panadería en el Raval, y venimos de gente de empresarios, ¿no? Y un poco pues, es lo que me dice mi madre, ¿no? Dice, tú has salido a tus abuelos, ¿no? A tu padre. Yo ver a mi padre, que tenía un muy buen puesto de trabajo, estar sentado ahí todo el día ahí haciendo eso. Una vida tranquila. Bueno, ¿no? sí, el hombre, un poco más. El hombre, la verdad es que bueno, ha desempeñado un puesto muy bien y nos ha dado una educación fantástica, y yo creo que hemos sabido aprovecharla. Pero yo he sido trabajador para otro. O sea, yo fui, tenía yo 18 años. Yo trabajé, bueno, mi padre me montó una tienda de regalos en aquel entonces, que yo no sabía muy bien, estaba estudiando, pero no sabía muy bien. Me ayudó a montar una tienda que duró 1 año, pero fue una experiencia de autónomo, fue una experiencia. Y luego, una pues, tienda de regalos, de esas regalos, antes, sí, ¿no? pero salieron los todo a 100 y nos dieron la tienda. O sea, a ver, claro, esto no ha sido todo un camino de rosas. Aquí... Pues mira, luego los todo a 100 también se fueron fuera. Eso con la llegada de los bazares. Eso es. Entonces, claro, la experiencia ha sido, pues eso, es que si lo pienso, digo, jolín, es que las he pasado. Y luego, pues, una vez fui a la notaría donde estaba mi padre y había un señor allí sentado con él, y cogió a mi padre y le dijo, mira a ver si haces algo con mi hijo. Le dijo, me dio una tarjeta suya, la firmó, pregunta por mi hija, y fui, y era en Hiperver, era José Bernabéu, que va a descanse, y fui a Hiperver y estuve 5 años trabajando con ellos. Ajá, oye, 5 años. Sí, bueno, no llegó a 5, pero casi. Bueno, sí. Y hice la apertura de Reina Victoria. Sí. Esa la hice yo. Y hice la ampliación de Santa Pola. La verdad es que hice
colaboré en ese momento de crecimiento que ellos tenían. Era una persona de confianza porque iba un poco medio enchufado y yo también me busqué... Contactos, queda mejor, ¿no? Bueno, sí, pero iba enchufado. Pero sí es cierto que mi hueco me lo hice y bueno, luego ya sí que decidí, pues eso, esto no era para mí y fue cuando me puse en el sector de las telecomunicaciones, hice unos pinitos como comercial para una empresa de productos financieros, pero eso como que era mucho vender motos y yo todavía no estaba tan preparado para ello, ¿no? Y ya luego pues fue las telecomunicaciones. Te apasionó ya el mundo de las comunicaciones. Sí, además es que me sigue apasionando y además que avanza tan rápido que es que yo lo hablo con mis compañeros o incluso con mi hijo, le digo, pero si es que cuando yo iba a la escuela teníamos un Commodore, un Spectrum en casa que nos habían comprado, eso era una locura, teníamos que poner un cassette que se ponía ahí a hacer ruido y resulta para cargar el juego. O sea, hoy en día, de eso, de lo que había a lo que hay ahora, es una barbaridad, esto avanza. Y yo estoy convencidísimo que la inteligencia artificial es el futuro, que nuestros hijos y nuestros nietos van a verlo como muy normal, que nosotros lo veremos como lo veían nuestros abuelos. Nuestros abuelos, en lo del móvil, no, mis abuelos, por desgracia, no han llegado a tener un móvil. Sí estaba ya, pero ellos no se hacían con esa nueva tecnología. Ellos querían el fijo y el número de toda la vida del fijo de casa. Sí. Además que se sabían, antes nos memorizábamos los teléfonos fijos. Que me lo sigo sabiendo, de la familia. que me lo sigo sabiendo. Y sí, la verdad que, bueno, no todo el camino ha sido de rosas, claro. Pero bueno, yo creo que ha quedado muy bien la historia. ¿Cambiarías algo, Pedro, antes de terminar? Pues mira, cambiar, no cambiaría nada. Solamente, más que cambiar, es que, bueno, quizá he confiado demasiado en personas que no debería haber confiado. Pero, en general, el personal ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero sí es cierto que me he equivocado con ciertas personas, pero bueno, al final el tiempo ha puesto a cada uno en su lugar, porque todo el que ha intentado llevarse a la gente, un director comercial que tenías toda la confianza, se ha ido y se ha intentado llevar a la gente, pues ha tenido que cerrar, porque no, el que lleva 25 años soy yo, por algo será, ¿no? Un poco me enorgullezco de eso, por lo tanto no cambiaría nada. Oye, pues ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros, Pedro, gracias. Conociendo la historia detrás de Navegatel, que es Pedro Puig, y su propia historia de emprendimiento. Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Vamos ahora, después de todo esto, oye, tan bonito que nos ha contado Pedro, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Continuamos en este jueves aquí en Viva la Gente y vamos a conocer la historia de una empresa que tiene ya muchos años de historia, pero va ya por la segunda generación. Hablamos de José Jiménez Carpinteros y están esta tarde sentados con nosotros José Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y José Adrián Serrano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vosotros sois la segunda generación de José Jiménez Carpinteros, ¿no? Explicarme un poco la historia, de dónde viene esa trayectoria de José Jiménez. Bueno, pues José Jiménez Carpinteros nace en 1996, la funda José Jiménez, ¿vale? Que en este caso es mi padre. Y bueno, con la idea de trabajar el tema de la carpintería en general, realizando armarios, realizando cocinas, realizando puertas, ¿vale? Y bueno, a raíz de eso pues hemos tenido una evolución a la que ya nos ha llegado a nosotros y bueno, continuistas en cuanto al tipo de trabajo que realizamos, pero sí que es verdad que, bueno, dándole una vuelta a mejorar los materiales, mejorar la venta, mejorar un poco en cuanto a los acabados en vivienda y bueno, darle un servicio óptimo al cliente. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo ha ido evolucionando? Porque son más de 20 años entonces de historia. Vosotros estáis desde toda la vida, ¿no? José Adrián dentro, pero imagino que vosotros sois esa prueba de que al final la carpintería pues ha ido evolucionando, ¿no? Sí, claro, al final esto es un trabajo muchas veces que como que dice, se hereda y se vive desde bien joven, vamos a decirlo así. Y la verdad es que, bueno, pues gracias a esa formación que tienes de años, ya cuando tú llegas un poco al
al producir, al desarrollar ese tipo de trabajo, al hacerlo, ves que también te vas actualizando los tiempos que corren y que todo evoluciona, todo cambia y todo mejora. Entonces, te sigues formando para desarrollar las cosas con un mejor acabado, con otra presencia. Lo nuestro al final es un trabajo muy visible, es la cara, la decoración de una vivienda, y entonces hay que darle siempre esa vuelta de tuerca de vamos a terminar mejor los trabajos, vamos a hacer cosas más personalizadas, más exclusivas, y en eso nos hemos enfocado, la verdad, en formarnos y llevar a cabo ese tipo de trabajos mejor, con mejores calidades, mejores herrajes y mejor terminaciones. Sí, porque esto ha cambiado mucho también de lo que antes los clientes pedían, ¿no? Que al final era, pues, a lo mejor algo más particular, pero ahora se pide también mucha calidad. ¿La gente también es más exigente? Sí, nosotros notamos mucho que al final, bueno, estamos en la era de la información y, bueno, yo sí que noto que la gente ya antes de pedir algo busca, se informa en cuanto a, no sé, por ejemplo, hablando de una puerta de entrada, pues qué tipo de grupo tiene que ser este tipo de puerta, si blindada, si acorazada, qué diferencias hay. Vienen mucho más formados en cuanto a las cocinas, por ejemplo, también, que son un elemento diario en nuestra vida. Pues ya van buscando el tipo de cajón, que sea, pues si viene con autofrenos, si no, si qué tipo de puerta me pongo, si es más resistente, menos, si el tema del calor, las encimeras, en todo están mucho más formados y nosotros tenemos que estar a la orden del día porque, porque claro, el mundo de la cocina también está evolucionando mucho a nivel tecnológico también, por lo que estás contando. Sí, muchísimo. La verdad que ahora hay, bueno, entre elementos decorativos, elementos sobre todo también funcionales en cuanto a extraíbles, que nos hagan la vida más fácil en la cocina. Por ejemplo, también, bueno, herraje a motor, hay absolutamente barbaridades. De iluminación, se juega absolutamente con todo, porque además encima es que la cocina se ha vuelto un elemento decorativo, sí, mucho más pronunciado en estos últimos años. Porque como ya que se mimetiza, ¿no? También con el espacio. Sí, porque hay mucho salón-cocina también. Ahora se lleva mucho el hacer salón-cocina, entonces claro, mi cocina ahora pasa de estar en una estancia apartada a ser un elemento decorativo más en la vivienda, que siempre va a estar presente cuando estoy en el salón. Entonces, claro, tenemos que llevar mucho más cuidado a la hora de acabados, a la hora de por ejemplo, esconderlos con, no sé, pues con extraíbles, por ejemplo, por ejemplo, esto, el tema de las manetas, los tiradores, ahora también está muy de moda esto de, ¿cómo se llama? El sistema de push. El push y el de que se meten los deditos por dentro. Gola. ¿Cómo se llama eso? Gola o uñero. Uñero, sí. Es como todo más invisible, ¿no? Esa es la tendencia. Eso es. Y más limpio. A la hora de limpiar, tú mucho más rápido, no te tropiezas con el típico tirador que estaba ahí, o te enganchas al uso cuando estás cocinando o realizando. También tendemos a lo más sencillo para que sea también más cómodo. Sí, ¿no? al final va ligado el diseño con la sencillez y lo práctico, ¿vale? La practicidad. Y como decía José antes, tema de extraíbles nos ha facilitado a todos mucho más el uso de una cocina. Antes apenas habían y ahora ya pues con temas, lo principal, los cajones con freno que evitan ya hasta que te pilles una mano cuando vas un poco ajetreado y cierras, pues eso hace parte de seguridad. Y luego pues el aprovechamiento de los muebles como tal. Claro. El tener esos muebles de la esquina, ¿no? Eso donde antes se dejaba al fondo, que no se que lo que utilizaba metías nada. ahí se perdía. Pues. Claro. Ahora hay extraíbles de riñón que directamente tú todo lo que está en la esquina lo tienes sacas. afuera, o en cestos, ajá. hay en diferentes formas. O escamoteables, por ejemplo, para lo que hemos dicho, salones cocina, que tú no quieras que se vea la cocina y lo quieras tapar, salen las puertas y tú directamente tapas completamente la cocina y parece o por un ejemplo, armario. cuando están incluso la lavadora y secadora en la misma cocina, Se integran. Se integran. Y se quedan también, tapadas. ¿no? Sí. Eso es. Ajá. Servicios, a ver, entonces estamos hablando de cocinas, de cualquier tipo de muebles, tarimas también ponéis, Sí, ¿no? tarima, suelo de madera, puertas de paso, puertas de entrada, puertas acorazadas, armarios a medida,
todo lo que vaya El al tema de final. vestidores también es un mundo Sí, bueno, amplísimo. hoy en día el top del taller, como digo yo, es cocinas, vestidores y luego ya pues puertas se siguen poniendo mogollón, tema de suelos igual, o sea, es que al final nosotros hacemos carpintería al uso, entramos en una reforma de una vivienda y es que lo hacemos todo. Incluso ahora, sobre todo cuando llega ahora mejor tiempo, cara a verano, incluso hacemos pérgolas para campos Para o terrazas Ajá. o tal, también se hacen. La verdad es que todo lo que vaya relacionado con la madera lo tocamos. Habéis crecido vosotros en la profesión, entonces por lo tanto habéis bebido, ¿no?, de esas formas de hacer durante todo ese tiempo. Pero ¿cómo está la profesionalización al final también del sector, de este oficio? Me hablabais antes de hacer la entrevista, ¿no?, que hay muchos problemas también de encontrar en este sector gente especializada, ¿no? Sí, al final nos estamos encontrando con que es un sector el cual, vamos a decirlo así, el profesional se está haciendo mayor, ¿vale? Y no vienen relevos de gente joven para formarse, y nos estamos encontrando con el problema de que hay una demanda de trabajo, pero no encontramos profesionales para poder decir, venga, vamos a incluirlos en plantilla y a trabajar. Cuesta mucho encontrar a alguien cualificado a día de hoy que además sea de una edad media de entre 30, 40, Ajá. 50 años. Casi todo el mundo que hay en este sector ya tiende a ser de 50 hacia adelante. Nosotros somos un poco la excepción de gente con 35 años que estéis aquí dedicándoos a esto. Así que desde aquí también ese mensaje a la gente en general, que los oficios tienen que seguir estando y que por lo tanto son necesarios. Y que no lo vean como un tema tabú. Claro. O sea, que no solo hay la alternativa de hacer una carrera, sino que también hay FPs y sirven también para trabajar y son buenos trabajos y no tienen que tener miedo o desconocimiento a probar. Por lo Claro, menos. al final, que es una alternativa más en cuanto a tu formación para tu futuro, que también hay FPs para los oficios, ya no hablamos solo de carpintería, cualquier otro oficio que te pueda gustar, y creo que es una época muy buena para empezar a trabajar en los oficios, dado que hay mucha demanda de trabajo. Creo que si te especializas y se te da bien y si te gusta, puede ser un trabajo a futuro para toda la vida, porque al final, bueno, hay cosas que la IA creo que no va a poder hacer, entonces... Esperemos, ¿eh? Esperemos. Pero bueno, sí que es cierto, ¿no?, que cuando a lo mejor pensamos en el carpintero en la cabeza, nos viene una imagen de una persona mayor, ¿no?, de edad más avanzada, por lo menos que la vuestra. Imagino que os pasará cuando llegáis a hacer algún servicio, a lo mejor algún domicilio, ¿no? Antes, por lo menos a mí me pasaba mucho, decía, pero yo me he encontrado casos de ir a una vivienda y decirme, pero tú vas a hacerme esto, tú vas a saber hacerme, ¿sabes? Sí, y sí. es como, aunque me vea joven, ya llevo muchos años en esto y lo he mamado y me he criado en esto y no tiene por qué tener problemas, y a la prueba me remito, si no, no hubiésemos tenido esta trayectoria que llevamos de trabajo y de que cada día al final tenemos más. Lo bueno, lo que queremos es ser una cara visible, tanto para el gremio como para nosotros mismos, y generar esa confianza de que, oye, estamos aquí, hemos venido a trabajar y a hacer las cosas bien. Sois una empresa familiar, empezó como una empresa familiar y seguís siéndolo, vosotros Sí. sois primos. Sí, correcto. ¿No? Así que unidos en este proyecto de futuro, que estáis en eso, ¿no?, intentando evolucionar también y poniendo esa mirada puesta a seguir para adelante. Sí, sí. Además, desde el colegio hasta a día de hoy. Lo hemos hecho toda la vida juntos. Colegio, instituto, luego aquí en la empresa. Y sí, bueno, la idea es, por suerte, seguir avanzando, seguir de la mano, y que vayamos creciendo a nivel personal y a nivel laboral juntos. Y bueno, esa es la idea. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Para cualquier servicio, ya lo saben ustedes, me dirijo a los telespectadores, cualquier cosa que tenga que ver con madera, José Jiménez, carpinteros. José Adrián Serrano y José Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Nada, gracias a vosotros. Por darnos. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.
Seguimos aquí en Viva la Gente y ya lo saben, durante toda la semana estamos hablando pues, con diferentes entrevistados y entrevistadas de esa semana feminista que tenemos. Ese día, el próximo sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hemos hablado con la coordinadora feminista, con la Asamblea 8 de Març y sobre todo también dando contenido de todo lo que tenemos por delante. Hemos hablado de retos, de desafíos, pero además también tenemos un instituto en Elche, es el Instituto Victoria Kent, que cumple ya 10 años, es el 10º aniversario, mañana tiene un evento por la tarde del ciclo que tienen de igualdad de género. Y esta tarde su profesora Rebeca Moreno está con nosotros. Rebeca, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, 10 años se cumple de ese propósito que fue una realidad, la puesta en marcha de este ciclo de igualdad de género. Ahora se cumplen 10 años, afortunadamente, de alguna manera hay como una normalidad respecto a esto, pero supongo que en su día fue complicado, ¿no? Desde luego, en el curso 2014-2015 se inició el ciclo en el Instituto Victoria Kent, que la verdad que fue uno de los primeros del Estado en ponerlo en marcha, y fue unos estudios que se iniciaron con muchas incertidumbres, ¿no? Porque se aprobó el Real Decreto del título y hubo que ponerlo en marcha sin saber muy bien en qué consistía esa profesión, ¿no? Porque sabíamos que íbamos a formar a promotoras de igualdad de género, pero no era una figura que existiera realmente y que estuviera todavía inserta en la sociedad. Entonces, bueno, fue un camino que se empezó, pues, con incertidumbre, también con mucho compromiso, con mucha ilusión, porque creíamos firmemente en la necesidad de tener esos perfiles técnicos, ¿no? que pudieran llevar la igualdad a todos los ámbitos y bueno, y desde entonces pues se ha recorrido un largo camino, claro, hemos avanzado mucho, tenemos las cosas más claras y seguimos trabajando en ello, claro. Han pasado 10 años, así que han pasado muchas estudiantes, ¿no? Muchos estudiantes por allí. Claro, muchísimas generaciones y tenemos la suerte de que a muchas de estas chicas y chicos que han estudiado en nuestro instituto pues ya les vemos trabajando, ¿no? Les hemos visto trabajando pues, en ayuntamientos como promotoras de igualdad de género, en el de Elche y en otros. Tenemos alumnas trabajando en puntos de encuentro familiar, hemos tenido alumnas trabajando en diferentes cooperativas que llevan proyectos educativos y coeducativos. Entonces, bueno, claro, en este tiempo hemos ido viendo cómo se materializaba, ¿no? Esta idea de que tiene que haber unos perfiles técnicos que al final lo que son es, tienen que buscar la manera de transformar la teoría feminista en herramientas concretas de intervención social, ¿no? Transformar la teoría en práctica y poder llevarlo a diferentes ámbitos. Y entonces en eso sí que hemos ido avanzando y dando pasos, ¿no? Son también agentes de prevención de la violencia de género, hemos podido hacer intervenciones en coles, en institutos, ¿no? Y bueno, y sí que es verdad que es, digamos, una figura que todavía necesitamos reivindicar, todavía necesitamos que esté presente en muchos más ámbitos y que las condiciones laborales sean mejores, pero bueno, también es verdad que se ha avanzado mucho. Es un camino que lleva un largo recorrido y que todavía tiene un largo recorrido por delante. Supongo que la perspectiva, ¿no?, que se tiene cuando se empieza con las clases de este ciclo a cuando se termina es diferente, ¿no? La verdad que esto es algo que el alumnado comenta mucho, ¿no? Tenemos de las dos cosas. Tenemos una parte del alumnado que llega con una convicción feminista y entra en el aula... Que lo tiene claro. Lo tiene claro. Y llega con su convicción feminista y viene como a dotarse de herramientas teóricas y prácticas. Pero también es verdad que hay gente que llega un poco sin saber muy bien. Y esta gente sí que, esto es real, nos expresa que ha cambiado totalmente su forma de ver el mundo. Esto que se suele decir como que una vez que te pones las gafas violetas ya no te las puedes quitar, ¿no? Y que empiezan a percibir un montón de desigualdades y discriminaciones que antes no percibían y que empiezan a transformar su forma de mirar el mundo, ¿no? Y sí que muchas te lo expresan que para ellas, tanto digamos académicamente como profesionalmente, pero también a nivel personal, que el paso por estos estudios ha supuesto una transformación positiva. Y es algo que sí que nos llega y que la verdad que, no sé, como profesoras no sé cómo decirte, nos reconforta, ¿no?, esa sensación. ¿Cómo es la temática, la actividad, la práctica que ponéis día a día en el ciclo? Pues bueno, son 2 cursos, ¿no? Es verdad que el año que viene cambia un poco el plan, pero el esqueleto sigue. Y tienen diferentes módulos específicos, pues por ejemplo, prevención de la violencia de género,
ámbitos para la igualdad, información y comunicación con perspectiva de género, intervención socioeducativa, digamos que van tratando, pues al final se trata de, por un lado, la prevención de la violencia de género, que es una de sus grandes, como agentes de prevención, ¿no? Y por otro lado, entender cómo funciona la discriminación entre mujeres y hombres en diferentes ámbitos, salud, comunicativo, urbano, y pensar herramientas concretas de intervención ahí. Entonces, van estudiando estos diferentes módulos y siempre intentando darle un enfoque muy práctico, ¿no? Siempre, pues no sé, organizamos talleres que el alumnado imparte a otros ciclos, a otros coles, o no sé, hemos colaborado con la Casa de la Dona, por ejemplo, en las rutas lilas. Hace tiempo una compañera mía, Diana, organizó un taller de urbanismo con perspectiva de género y se fueron a una plaza del barrio de San Antón y vino la gente y al final es, bueno, por un lado, dotarles de teoría y por otro lado, llevar a la práctica digamos, el acercar todo eso a la gente, ¿no? Convertirlo en formas concretas de intervenir y en un lenguaje sencillo que pueda de verdad llegar a la gente para ir poco a poco cambiando la mentalidad. Después de la evolución de estos 10 años, porque los primeros años, igual que había mucha incertidumbre para el equipo docente, pues también para la población en general que desconocía, por un lado, que existía a lo mejor el ciclo, y por otro lado, para qué iba a servir, ¿no? ¿Para qué va a servir para nuestro hijo e hija? Seguramente se preguntaba la gente. Con el paso del tiempo, ¿habéis notado que se ha incidido más a través de la información y, bueno, de la evolución, creo yo, de la sociedad? No lo sé. Sí, yo creo que desde luego que hay como más conciencia, ¿no? de la necesidad de la perspectiva feminista y de la intervención para la igualdad de género. Cuando empezamos con el ciclo hace mucho tiempo, socialmente no estaba todavía instalada la palabra feminismo, por ejemplo, ¿no? La gente todavía tenía miedo de decir soy feminista. Eso ha ido cambiando con el tiempo, pero porque creo que de alguna forma la sociedad de alguna vez, pues como tú acabas de decir, ¿no? Ha ido tomando conciencia del problema que supone la violencia de género, la discriminación laboral, la brecha salarial. También es verdad que creo que vivimos unos tiempos difíciles, ¿no? de que está volviendo cierto discurso reaccionario, antifeminista, pero bueno, al final sí que confío en que hay como que la sociedad en general ha entendido que hay ciertos retos que como sociedad tenemos, ¿no? y que la lucha por la igualdad es uno de ellos. Entonces sí creo que poco a poco se va abriendo paso, ¿no? Como que la gente va entendiendo más la necesidad de esta figura. Bueno, pues el 10º aniversario, mañana por la tarde tenéis un evento, ¿no? Al final es un evento especial para celebrarlo. Sí, la verdad que con cariño y con ilusión nos apetecía un poco conmemorar que llevamos ya 10 años, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido invitar sobre todo a exalumnas y alumnos a que vengan un poco a contarnos su experiencia, ¿no? Porque, como te comentaba antes, muchas de estas personas están ya trabajando en el ámbito, otras han decidido seguir formándose, pero digamos que sí, a mí lo que me han transmitido más de una vez es valoramos mucho haber llegado a la universidad ya con esta perspectiva, ¿no? de género para incorporarla a los estudios que vamos haciendo. Entonces les hemos invitado a que vengan mañana al instituto, vamos a tener 2 mesas redondas para que cuenten sus diferentes experiencias en diferentes ámbitos. Vamos a tener también a una invitada muy especial que es Elena Simón, que nos ha acompañado en estos 10 años y que hará un poco un cierre así al acto. Y bueno, se trata un poco de juntarnos, de celebrar, de compartir experiencias y de seguir reivindicando esta figura tan necesaria. Y bueno, pues para todos aquellos también que nos estén viendo, incluso familiares que estén viendo que tienen sus hijos e hijas por ahí medio encauzados, todos los años se pone en marcha de nuevo también, lo hablamos además aquí en nuestro medio de radio, en Radio de Cadena Ser, pues toda esa oferta que tenéis educativa y siempre damos esa promoción que tenéis de este ciclo de igualdad de género, ¿no? Sí, es verdad que siempre nos ayudáis a darlo a conocer porque todavía sigue haciendo falta y sí, efectivamente, hablo un poco de memoria, pero yo creo que en mayo o junio, no me acuerdo ahora exactamente, se abren las preinscripciones y es el momento de solicitar la plaza, claro. Y yo creo que la gente tiene que tener claro que es ambas cosas. Puede ser una forma de insertarse profesionalmente en un nicho laboral que está en crecimiento, pero también puede ser una forma de, pues hay veces que acaban bachillerato y todavía no tienen claro lo que quieren hacer, o acaban la ESO, entonces, bueno, que puede ser también una vía de acceso a la universidad, ¿no? Sí, un par de realmente años. Es una formación que yo creo que
todas y todos deberíamos tener, ¿no? De hecho, para aplicar en cualquier ámbito. Tenemos un montón de profesionales, personas ya tituladas trabajando, que vienen porque les empiezan a pedir que deben tener formación de género para complementar. Ajá. Entonces, también puede ser a la inversa, puedes tener tu formación de género y luego continuar, ¿no? Porque cada vez se demanda más. En semipresencial tenemos muchísima gente que lleva años trabajando, que tiene sus titulaciones, pero ahora les empiezan a exigir formación en género. Entonces, bueno, es algo que está a la orden del día, que cada vez es más demandado y que les puede aportar tanto a nivel formativo como profesional, como personal. Rebeca, que os vaya muy bien mañana, que lo disfrutéis, que sigáis celebrando muchos más aniversarios y que podamos compartirlo con todas vosotras y vosotros. Ojalá que sí, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y nosotros terminamos aquí el programa de hoy del Viva la Gente. Mañana ya saben que volvemos como siempre con los mejores momentos de la semana y ahora quédense porque viene Mario Abril con toda la actualidad de las noticias ocurridas en este jueves en Elche. Y después ya lo saben, toda la actualidad deportiva en Mucho Elche con nuestro compañero Noé Gomis. Así que como siempre, gracias por acompañarnos. Adiós.